Hola a todos y bienvenidos. Hoy voy a hablar de cómo leer una de las obras más fascinantes y enigmáticas de la literatura universal, el Aleph de Jorge Luis Borges. Ya sé que Borges intimida bastante, pero creo que haciendo un pequeño esfuerzo, cualquier lector puede acercarse a su obra y disfrutarla. Yo he aprendido a gustar de la obra de Borges con el tiempo y ahora quisiera ayudar a quienes quieren leerlo porque de verdad creo que vale mucho la pena. El objetivo del video de hoy es animarte a que leas o releas el Aleph y por qué no otros libros de Borges también. Para ello te voy a ofrecer una guía que te va a servir para adentrarte en el fascinante mundo literario de Borges y descubrir las claves necesarias para disfrutar y comprender el Aleph en todo su esplendor. Pero antes de adentrarnos en el Aleph, es fundamental conocer un poco más sobre el autor detrás de esta obra maestra. No solo porque es interesante, sino principalmente porque esto nos va a ayudar a entender los cuentos mucho mejor. Entonces vamos a esbozar una especie de breve biografía o semblanza del escritor. Su nombre completo es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, aunque todos lo conocemos más como Jorge Luis Borges o simplemente Borges. Fue un escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1899 y fallecido en Ginebra en 1986. Entonces estamos hablando fundamentalmente de un escritor del siglo XX. De hecho, Borges es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX y un pilar fundamental de la literatura en lengua española. Por tanto, Borges es un autor imprescindible en cualquier biblioteca. Borges no escribió ni una sola novela, pero su obra abarca varios géneros, como el ensayo, la poesía y, por supuesto, el cuento, donde se destaca el Aleph, un libro de relatos publicado por primera vez en 1949. Este libro de relatos lleva el nombre de uno de sus cuentos más famosos, del que hablaré con detenimiento enseguida. La obra de Borges se caracteriza en general por su gran erudición, su estilo elegante y su capacidad para tratar temas profundos y complejos de manera relativamente accesible. Jorge Luis Borges nació en el seno de una familia de ascendencia española y británica. Su padre, Jorge Guillermo Borges, fue un escritor y profesor que influyó significativamente en la educación literaria de su hijo. En 1914, la familia Borges se trasladó a Ginebra, Suiza, donde el joven Borges cursó sus estudios secundarios y después asistió a la Universidad de Ginebra. En esos años también viajó bastante por Europa con su familia. En 1921, los Borges regresan a Buenos Aires y es entonces cuando Borges, ya adulto, pero todavía joven, comienza a participar activamente en el ambiente literario y cultural tan fecundo de la ciudad de Buenos Aires. El contexto histórico y cultural en el que vivió Borges es muy rico y variado, y a lo largo de su vida, Argentina y el mundo experimentaron cambios muy significativos. Imagínate, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Civil Española y aún más adelante la Revolución Cubana, sin mencionar todos los cambios políticos, el peronismo, etcétera, en Argentina. Todos estos acontecimientos históricos, junto con el ambiente intelectual y artístico de Buenos Aires y Europa, influyeron en la obra de Borges. Borges fue un ávido lector. Como todos los buenos escritores, fue más lector que escritor y estuvo por tanto expuesto a muchos autores y diferentes corrientes literarias durante su vida. Entre sus influencias se encuentran la literatura clásica grecolatina, la literatura inglesa, especialmente autores como William Shakespeare y Samuel Taylor Coleridge, y el modernismo y vanguardismo hispanoamericano. Su obra, incluyendo por supuesto el Aleph, combina estas influencias de una manera única y personal, dando lugar a textos complejos y profundos que continúan siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Pero, por favor, por lo que más quieras, no te dejes intimidar por nada de esto. Simplemente conocer todo este contexto creo que nos ayuda a poder apreciar aún más la genialidad de Borges y su aporte a la literatura en español y universal. Bueno, las influencias literarias y filosóficas en la obra de Borges son diversas y abarcan una amplia gama de autores y corrientes de pensamiento. Borges fue un apasionado lector de los clásicos como Homero, Virgilio, Ovidio y Platón. Las obras de estos autores influyeron en su estilo y temáticas, así como en la construcción de ciertos escenarios y personajes en sus cuentos. Y esto lo vamos a ver un poco más detalladamente cuando analicemos uno de sus cuentos en breve.
También, por supuesto, la literatura inglesa, como ya dije, o mejor dicho, la literatura en lengua inglesa es muy importante para Borges. Borges era un enamorado de la literatura inglesa, especialmente de su gusto eran autores como los ya mencionados Shakespeare y Coleridge, pero también el norteamericano Edgar Allan Poe y el irlandés James Joyce. De ellos, Borges tomó elementos de estilo, estructura y temáticas, además de la apreciación del gusto por el simbolismo y la ambigüedad. Pero Borges era argentino y escribía en español. La obra de Borges hay que encuadrarla, por tanto, en el modernismo y vanguardismo hispanoamericano del siglo XX. Borges contribuyó con su escritura a las corrientes literarias vanguardistas en América Latina, y estamos hablando aquí de escritores como Rubén Darío y Vicente Huidobro, entre muchos otros. En cuanto a la filosofía, bueno, Borges fue un gran conocedor de esta disciplina y sus obras reflejan la influencia de pensadores como Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard y George Berkeley, entre muchos otros. Sus cuentos a menudo exploran conceptos filosóficos, eso lo veremos enseguida, y plantean preguntas sobre la realidad, el conocimiento, el tiempo, el espacio y la identidad. Otra área de influencia en la obra de Borges es el misticismo y la religión, que interesaron mucho, pero mucho a Borges, especialmente el judaísmo cabalístico, esto lo podemos ver aquí, pero también el sufismo islámico, el gnosticismo y el budismo. Todo esto les confiere a muchos de sus textos narrativos un halo de misterio y hasta de exotismo. Todos los sistemas de pensamiento que lo interesaron influyeron en su concepción del infinito y la eternidad, así como en la idea del Aleph, tan central al cuento que analizaremos hoy y que proviene precisamente de la tradición cabalística judía. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, que equivaldría a la letra A en nuestro alfabeto latino. Pero en la tradición judaica o judía cabalística, el Aleph está cargado de significado, es mucho más que una mera letra. Y bueno, no cabe duda de que a Borges hay que situarlo en el contexto de autores argentinos, específicamente rioplatenses de su época. Borges también fue influenciado por autores de su país y región, por supuesto, como Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones, Domingo Faustino Sarmiento y Ezequiel Martín Estrada. De ellos, Borges tomó elementos de la cultura y la historia argentina que enriquecen sus cuentos con un sabor local, que yo creo que está siempre presente, aunque a veces sea de manera muy sutil. Bueno, dicho todo esto acerca del contexto de Borges, quiero dejar claro que no hace falta que conozcas detalladamente las obras de todos estos escritores que mencioné hasta ahora, ni que hayas leído a los grandes filósofos para que puedas disfrutar el Aleph u otros cuentos de Borges, nada por el estilo. Lo que sí es importante, creo, es que al menos seas consciente de estas influencias, que te suenen, por si más adelante te interesa profundizar en algún momento. Creo que solo conociendo estas influencias podemos apreciar de verdad la riqueza y complejidad de la obra de Borges, que logra combinar siempre lo local, en este caso lo argentino o bonaerense, con lo universal, lo clásico y lo moderno, y lo literario y lo filosófico, en cuentos como el Aleph y en muchos otros. Saber de estas influencias también te ayudará a descifrar las múltiples capas de significado presentes en la obra de Borges y apreciar aún más la genialidad de este escritor. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hablar lo más sucintamente posible del cuento El Aleph, que le da título a toda la colección y que ocupa el último lugar en la lista de relatos que conforman este libro. Y después de analizar el cuento, te voy a dar toda una serie de claves, de consejos, de tips para que tu lectura sea lo más provechosa y gratificante posible. ¿Por qué solo voy a hablar del cuento El Aleph? Bueno, porque hay en total 17 cuentos en este libro, así que si comentase cada uno de ellos, este video duraría horas y horas y yo estoy convencido de que nadie aguantaría verlo entero. Además, el Aleph es un cuento maravilloso cuya trama es lo suficientemente compleja y llena de simbolismo como para meritar un análisis. También creo, o al menos espero, ya me dirás tú, que mis comentarios y claves de lectura sobre este cuento en particular sean útiles para que puedas leer el resto de los relatos contenidos en este libro y en otros del mismo autor. Vayamos pues ahora al cuento.
Y lo primero que suele llamar la atención de quienes leen el Aleph por primera vez es que el propio Borges es al mismo tiempo el narrador y el protagonista del cuento. Y ya veremos que incluirse a sí mismo en sus relatos es una de las características de la obra de Borges, pero no nos adelantemos y sigamos con el Aleph. Bueno, el relato tiene lugar tras la muerte de una mujer llamada Beatriz Viterbo, que fue muy amada por Borges, pero fue un amor no correspondido. Cada 30 de abril, con motivo de lo que sería el cumpleaños de la tal Beatriz, Borges visita la casa porteña en la calle Garay, donde ella vivía y donde aún vive el primo hermano de Beatriz, que se llama nada menos que Carlos Argentino Daneri. Bueno, en estas ocasiones Borges aprovecha para observar las numerosas fotos de Beatriz en la sala de espera antes de que lo reciba el tal primo, quien ocupa un cargo subalterno en una biblioteca en las afueras del sur de la ciudad. En sus encuentros con Daneri, Borges escucha sus interminables monólogos, cuya exposición es siempre amplia y pomposa, aunque sus ideas son siempre ineptas. Daneri además está escribiendo un largo poema muy mediocre que pretende ser una descripción detallada del planeta, e insiste en leerle fragmentos del mismo al pobre Borges. Meses después de una de aquellas visitas, Daneri le informa angustiado a Borges de que la casa de la calle Garay va a ser demolida. Si para Borges esta vivienda representa lo que queda de su amada Beatriz, para Daneri es imprescindible que la casa se mantenga en pie hasta por lo menos que él pueda terminar su poema. ¿Por qué? Porque en un rincón del sótano hay algo llamado Aleph, que como él le cuenta a Borges es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Daneri le cuenta a Borges que en una ocasión, cuando era niño, cayó en el sótano y descubrió allí el Aleph. Borges, lógicamente, sospecha que todo esto no pasa de ser una locura de Daneri. Sin embargo, más adelante Borges accede a bajar al sótano y va siguiendo con escepticismo y temor las instrucciones que Daneri le da desde arriba. Por fin, Borges siente un malestar confuso, pero al abrir los ojos, efectivamente ve el Aleph. Borges lo describe como una pequeña esfera tornasolada y a continuación enumera en el cuento todo lo que ve gracias al Aleph. Sin embargo, cuando más tarde Daneri lo interroga al respecto, Borges, sin negar haber visto el Aleph, le da una respuesta medio ambigua y como quitándole importancia a lo sucedido. Borges le hace sentir a Daneri que el Aleph no tiene todo ese alcance ni importancia que el poetastro le había dado. La postdata del cuento narra los éxitos literarios de Daneri y los fracasos de Borges, además de hacer observaciones sobre diversos Aleph y especular sobre la posible falsedad del objeto que Borges vio en el sótano de la casa de la calle Garay. Como ves, el Aleph es un cuento que explora temas como el infinito, la relación entre el arte y la realidad, la naturaleza del lenguaje y la capacidad, o mejor dicho, incapacidad humana para comprender y descubrir el universo en su totalidad. Como en otras obras de Borges, el relato nos invita a una lectura profunda y analítica. Porque cuando se lee un cuento de Borges, cualquier cuento, siempre hay que ir mucho más allá de la trama. Hay que pensar también en los temas que toca. En la obra de Borges, el tema de lo infinito y lo inabarcable es recurrente y central. En cuentos como este, como el Aleph, Borges explora la idea de que el universo es infinito, tanto en espacio como en tiempo, y plantea preguntas sobre cómo los seres humanos podemos intentar comprender y representar esa infinitud por medio de la literatura. Lo infinito es un concepto que desafía nuestra capacidad de comprensión y nos hace enfrentarnos a la idea de que hay cosas más allá de nuestro alcance intelectual. En el Aleph, por ejemplo, el objeto llamado Aleph es un punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo y que permite ver simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, todo lo que existe. La visión del Aleph es abrumadora y deslumbrante, y el Borges, narrador y personaje central del cuento, se da cuenta de que es imposible describir por completo lo que ha visto, ya que el lenguaje humano es limitado y no puede abarcar la totalidad del universo. Precisamente lo inabarcable también es un tema que está presente en otros cuentos de Borges, como por ejemplo en el Libro de Arena, que es un cuento que no está incluido en este libro, pero que viene al caso mencionar ahora. En el Libro de Arena,
un hombre encuentra un libro que parece no tener principio ni fin y cuyas páginas cambian constantemente. Cada vez que lo abres, te cuenta algo diferente. Entonces esto impide leer o entender completamente el libro. La idea de un libro inabarcable y en constante cambio refleja la naturaleza incomprensible del universo y la incapacidad humana para aprehenderlo en su totalidad. En sus cuentos, Borges también utiliza símbolos y metáforas, como el Aleph en este caso, o el libro de arena, para representar lo infinito y lo inabarcable, y nos invita a reflexionar sobre las limitaciones de nuestra percepción y nuestra capacidad para comprender el mundo totalmente. Estos temas son parte de la fascinación y la complejidad de la obra de Borges, y su exploración de lo infinito y lo inabarcable nos continúa intrigando y desafiando constantemente como lectores. La relación entre el arte y la realidad es otro gran tema, otro tema importantísimo en la obra de Jorge Luis Borges. A través de sus cuentos, Borges plantea preguntas sobre cómo el arte puede captar, representar o distorsionar la realidad y cuál es el papel del escritor de Borges en la creación de obras que reflejen o reinterpreten el mundo. En el Aleph, por ejemplo, Borges aborda la relación entre el arte y la realidad a través principalmente del personaje de Carlos Argentino Daneri, un poeta mediocre que, a pesar de tener acceso al Aleph, que es un objeto que le permite ver todo el universo, es incapaz de escribir una obra maestra. Este cuento nos sugiere que el arte, por tanto, no puede captar o representar completamente la realidad, que es imposible, y que incluso si un artista pudiera ver todo lo que existe, el lenguaje humano seguiría siendo limitado y no podría describir con el lenguaje el infinito. La introspección y la autorreferencialidad también son características recurrentes en la obra de Borges. Estos elementos se manifiestan tanto en la estructura de sus cuentos como en los temas que aborda, y refleja su interés por explorar la naturaleza de la identidad, la memoria y la relación entre el autor y su obra. La introspección en la obra de Borges se refleja en la forma en que sus personajes a menudo se sumergen en la reflexión y el análisis de sus pensamientos, emociones y experiencias. Por ejemplo, en el Aleph, el narrador, que es el propio Borges, reflexiona sobre su amor no correspondido por Beatriz Viterbo y su relación con el poeta Carlos Argentino Daneri. Estas reflexiones personales se entrelazan con la trama principal del cuento, lo que enriquece la narración y nos brinda una visión más profunda de la psicología y la perspectiva del personaje. Por otro lado, la autorreferencialidad en la obra de Borges se manifiesta de varias maneras, como por ejemplo en la inclusión de sí mismo como personaje en varios de sus cuentos, como acabamos de ver aquí en el Aleph, y la utilización de elementos de su propia vida y obra en sus narraciones. En el Aleph, por ejemplo, Borges es el narrador y protagonista del cuento, y el relato está ambientado en Buenos Aires, su ciudad natal. La presencia del autor en su obra como personaje crea un efecto de metaficción, ya que se mezclan elementos de la realidad y la ficción y se cuestiona la distinción entre el autor real y el personaje ficticio. Para leer y comprender mejor la obra de Borges, es esencial utilizar estrategias de lectura que te permitan sumergirte en los intricados mundos que crea y apreciar plenamente la riqueza de sus narraciones y reflexiones filosóficas. Así que aquí te van algunos consejos prácticos, ¿ok? Número 1, la lectura activa. Y número 2, la atención a los detalles. La lectura activa implica que te involucres profundamente en el texto y que hagas un esfuerzo consciente para comprender y analizar lo que estás leyendo. Algunas técnicas de lectura activa que te puedo dar y que puedes aplicar para leer la obra de Borges serían, por ejemplo, hacer preguntas, interrogar el texto. Mientras lees, plantéate preguntas sobre lo que estás leyendo. ¿Qué temas aborda Borges en este cuento? ¿Qué símbolos o metáforas está utilizando? ¿Cómo se relacionan los personajes y sus acciones, es decir, lo que hacen, con las ideas filosóficas que explora el texto? También toma notas. Al leer, toma notas de los detalles, temas, símbolos, nombres y cualquier pregunta que te surja, porque estas notas te ayudarán después a organizar tus ideas y te servirán como guía para comprender y analizar el texto posteriormente. También has de reflexionar sobre el contexto. Piensa en el contexto histórico, cultural y literario en el que Borges escribió sus cuentos y ensayos. Por ejemplo, él escribió el cuento El Aleph
en el año 45, por lo menos fue publicado por primera vez en el 45 y después en el 49 fue publicado dentro de este libro, pero como cuento en el 45. Si investigas un poco te das cuenta que el 45 fue un año brutal en la historia del mundo. Muchas cosas sucedieron en el año 45 y en los años inmediatamente anteriores. Es importante que tengas esto en mente mientras lees el Aleph. Entonces, averigua en qué año se escribió o se publicó cada uno de los cuentos e infórmate, aunque sea brevemente, sobre lo que estaba pasando en el mundo y en Argentina en aquellos años. Y una vez que te informes, hazte la siguiente pregunta: ¿cómo influye el contexto en la interpretación y el significado del cuento que estoy leyendo? Bueno, aparte de la lectura activa, es importante que prestes atención a los detalles. La obra de Borges es rica en detalles y complejidad narrativa y conceptual. Para apreciar plenamente estas características es importante que prestes atención a los detalles mientras vas leyendo. ¿Cómo? Bueno, fíjate en el lenguaje. Borges utiliza el lenguaje de manera precisa y evocadora. Así que presta atención a las palabras y a las imágenes que emplea Borges para describir situaciones, personajes y emociones, y cómo estas elecciones afectan el tono y el significado del texto. Analiza los símbolos y las metáforas. Borges utiliza a menudo símbolos y metáforas para representar conceptos abstractos o filosóficos. Identifica estos elementos en el texto y reflexiona sobre su significado y cómo se relacionan con los temas y con las ideas que se exploran en el cuento. Estudia la estructura y la forma, observa la estructura y la forma de los cuentos de Borges, cómo se organiza la narración, qué efecto tienen las elecciones formales y estructurales en la experiencia de lectura tuya y en tu interpretación del texto. Ya sé que no es fácil y que requiere un esfuerzo extra, pero vale mucho la pena, porque al aplicar estas estrategias de lectura activa y de atención a los detalles, podrás sumergirte en la obra de Borges y por fin apreciar la profundidad y complejidad de sus narraciones y reflexiones filosóficas. Además, estas estrategias te ayudarán a desarrollar tus habilidades analíticas y críticas como lector, y esto te permitirá disfrutar y comprender mejor no solo el resto de la obra borgiana, sino la literatura, la buena literatura en general. Pero además de la lectura activa y la atención a los detalles, hay otras estrategias que te pueden ayudar a apreciar y comprender mejor la obra de Borges. Por ejemplo, el conocimiento de las referencias literarias y filosóficas. Borges hace numerosas referencias a obras literarias y filosóficas en sus cuentos. Familiarízate con estas referencias. Esto te permitirá entender mejor el contexto y las influencias de su obra, así como apreciar la complejidad de sus ideas y las conexiones que establece con otras obras y autores. Así, en general, te puedo hacer algunas sugerencias para que amplíes tu conocimiento de las referencias literarias y filosóficas que más utiliza Borges en su obra. Yo te recomendaría, por ejemplo, investigar acerca de las obras y autores que mencione en cada uno de sus cuentos. Pero, por ejemplo, es fundamental El Quijote. Es fundamental que lo leas. O las obras de Franz Kafka. O las teorías filosóficas de George Berkeley, entre otros. Esto, si te interesa profundizar más, no es fundamental para disfrutar los cuentos, pero te permitirá ir un poco más allá. Pero esto puedes ir haciéndolo sobre la marcha. O sea, cuando aparezca una obra o el nombre de un autor citado en un cuento, busca información al respecto, aunque sea en Wikipedia. Sin embargo, te darás cuenta de que Borges era un poco maldito, porque muchas veces se inventa escritores y libros que no existen. Así que tómate esto como un juego intelectual y diviértete con la imaginación de Borges y con su erudición, por supuesto. Para profundizar más, también podrías estudiar el contexto literario y cultural en el que Borges escribió. Por ejemplo, el modernismo, el simbolismo, las vanguardias literarias del siglo XX. Pero el mejor consejo que te puedo dar es la relectura. Los cuentos de Borges no se leen una sola vez y ya. Hay que releerlos, hay que leerlos varias veces. ¿Por qué? Porque son complejos y porque son muy ricos. Con la relectura descubrirás nuevas perspectivas y significados. La relectura te permite además profundizar en los temas, en las estructuras y las conexiones entre los cuentos de Borges y te ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de su obra en su conjunto. Y mientras lees o relees, o al terminar, es importante que reflexiones, que pienses sobre las temáticas y preguntas planteadas por Borges. La obra de Borges aborda numerosas cuestiones filosóficas y existenciales: la identidad, la memoria, el tiempo, el infinito, la relación entre el arte y la realidad.
Reflexionar sobre estas temáticas y preguntas te ayudará a conectar las ideas presentadas en los cuentos de Borges con tus propias experiencias, con tus propios conocimientos y te permitirá apreciar la relevancia y la profundidad de la obra de Borges. Vale mucho la pena que dediques tiempo a pensar en las preguntas que Borges plantea en sus cuentos. ¿Cómo se relacionan estas preguntas con tus propias experiencias y creencias? ¿Qué otros autores o textos, cuentos, novelas, ensayos que conozcas abordan temas similares? También algo que puede ayudar mucho es, si puedes, participar en discusiones, talleres o grupos de lectura sobre la obra de Borges. Intercambiar ideas y opiniones con otros lectores te va a ayudar a enriquecer tu comprensión de los cuentos y también a explorar diferentes interpretaciones posibles y perspectivas. Por mi parte, espero haber contribuido un poquito a esto con mi video. Y si te gustó, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal, porque de esta manera vas a estar al tanto de futuros contenidos relacionados con la literatura, no solo con Borges, con otros autores, y análisis de obras en concreto. A mí me encantaría que compartieses tu opinión y experiencia de lectura en la sección de comentarios, porque tus aportes enriquecen esta comunidad que poco a poco vamos formando entre todos. Y a mí en lo personal me ayudan a seguir creciendo y mejorando. Así que gracias por acompañarme en este video. Hasta la próxima y felices lecturas.